Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante dentro del área de recursos humanos, como es el reclutamiento, la selección e inserción laboral. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, el término reclutamiento en realidad no es un término desconocido para ninguno de nosotros, ni tampoco para las empresas, ¿no? Constantemente las empresas se encuentran reclutando personal. El reclutamiento de personal, ¿no? Comporta aquel conjunto de procedimientos que tienden a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. Ese sería el mejor escenario, ¿no? Sin embargo, el reclutamiento de personal no está exento, pues, de que reclutemos de repente a personas que no sean las calificadas, ¿no? Y que no sean las indicadas para asumir un perfil. Y es por eso que dentro de este ámbito se llevan a cabo muchos procesos, ¿no? Muchos procesos para justamente, pues, lograr tener esa persona ideal dentro de aquel puesto de trabajo, ¿no? Claramente ciñéndose bajo los perfiles requeridos y la demanda, ¿no? Que al sí el mercado establezca. Bien, tenemos entonces, ¿cuál es la mejor forma de reclutar? Esa es una de las preguntas que muchas empresas se hacen, ¿no? Estamos en realidad frente a un mundo totalmente cambiante, ¿no? De repente la forma de reclutar hace 5, 10, 20 años no es la misma que hoy en día, ¿no? Ahora hemos visto cómo el rol, pues, de las redes sociales, em, del reclutamiento justamente por los medios tecnológicos, hoy cobran mayor relevancia, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que frente a esta pandemia del coronavirus, ya las postulaciones no se hacen para nada desde el ámbito presencial. Incluso, ¿no? Hoy se recurre al uso de muchos software donde se permiten hacer las entrevistas, ¿no? Mandan algunas preguntas con las que las empresas quieren contar, ¿no? Y el postulante se pone frente a la cámara y absuelve esas preguntas, ¿no? Que más que todo tienen una índole en base a las habilidades blandas, ¿no? Porque en base a las competencias técnicas ya sabemos, ya leemos el tema del CV del postulante y nos damos una idea, pues, de qué cosa ha estudiado, qué cosa conoce, cómo se ha desempeñado, vemos, por ejemplo, cuánto tiempo ha estado en una empresa, ¿no? Es importante en este punto también indicar, ¿no? Que mucho se toma en cuenta el tiempo también en el que el postulante ha estado en alguna organización. Por ejemplo, si vemos que son personas que no duran 3 meses o que cambian cada 3, cada 4, cada 5 y no tienen cierto nivel de estabilidad, probablemente, ¿no? Estemos frente a una persona que es muy recurrente en el ámbito de la rotación, ¿no? Entonces habría que evaluar también allí por qué es que se da esta situación, ¿no? Entonces buscamos profesionales que, si bien es cierto, se adecue al perfil técnico, ¿no? Del puesto laboral, también reúna las condiciones de habilidades blandas, ¿no? Eso es algo que se viene desarrollando hoy mucho más, ¿no? Que en años anteriores. Requerimos personas calificadas más allá del ámbito técnico, ¿no? Ya sabemos que puede haber un currículo muy grande, ¿no? Con mucha base de conocimientos, muchos títulos, pero ¿qué pasa, ¿no? Con esas personas que de repente no reúnen, ¿no? Estas habilidades blandas y estas características necesarias para el relacionamiento dentro de la organización. Entonces, esta es la pregunta que se hacen muchas empresas, que abordan muchas organizaciones en aras justamente de poder contratar a esa persona idónea, ¿no? Bien, entonces tenemos que dentro del ámbito de reclutamiento, pues, ¿no? Tenemos 4 puntos importantes o 4 formas importantes dentro del ámbito de reclutamiento, ¿no? Antes de ello, es importante indicar que reclutar el personal para una empresa es un proceso que conlleva ciertas variaciones, ¿no? Y va a depender claramente del contexto, ¿no? Del contexto en el que nos encontremos y tenemos para ello 4 puntos o 4 tipos importantes de reclutamiento de personal. Tenemos el que se da a nivel interno, por ejemplo, ¿no? Este tipo de reclutamiento
va a tratar de cubrir la necesidad de un puesto de trabajo generado por las promociones, pero que se dé dentro de la misma compañía, ¿no? Es decir, que se le brinde la oportunidad, ¿no?, a un trabajador de la empresa para que emprenda nuevos desafíos en una distinta área o con un cargo que implica mayor responsabilidad, ¿no? Y una cierta dificultad, ¿no? Porque si ya se le está pasando a otro nivel, está asumiendo nuevas responsabilidades, probablemente pues el desempeño requiera mayor esfuerzo, mayor responsabilidad y traiga consigo también cierto grado de dificultad, ¿no? Entonces, lo que se llama un ascenso, ¿no? Lo que se llama un ascenso, y esto se da claramente de acuerdo a la necesidad de las áreas, ¿no? Entonces, vemos que hoy en día hay mucho, o se da en mayor grado, justamente este tipo de reclutamientos. ¿Por qué? Probablemente porque conocemos ya a la persona, porque el trabajador ya tiene un historial dentro de la organización, porque ha presentado buenas habilidades de desarrollo y probablemente siga mejorando de forma interna. Entonces, hoy en día se ha dejado de lado eso que antes era tan nocivo, ¿no? Es decir, detrás de ti hay 100, ¿no? Entonces, si tú te vas, vienen 200 más. No. Ahora lo que estamos tratando como organización es de cuidar a aquel personal, ¿no? Aquel colaborador que sume a la organización. Probablemente hayan 100, hayan 200 detrás de él, ¿no? Y de su puesto de trabajo, pero si me es importante, ¿no? Entonces claramente tengo que gestionar estrategias y técnicas para retener a ese talento humano. Hay muchas empresas que hasta la fecha no lo asumen como tal, ¿no? Siguen manteniendo de repente esa postura eh, de que saco a uno y pongo a otro inmediatamente y que el personal es altamente reemplazable, ¿no? Cuando a la larga y después que ya pasan por este proceso de sacar un personal y reclutar a otros, se dan con la sorpresa de que les generó gasto de tiempo, ¿no? Porque hay que capacitar al nuevo personal, gasto de dinero, ¿no? Porque hay que emplear nuevas capacitaciones, ¿no? Hay que ingresarlo a la planilla, ¿no? Hay un sinfín de actividades que en realidad generan pues mucho desperdicio, más que todo de tiempo, ¿no? El dinero de alguna u otra manera se recupera, pero el tiempo es importante, ¿no? Hay muchas funciones que se dejan de lado porque primero, lógicamente, hay que capacitar a ese personal que viene de forma externa, ¿no? Bien, entonces tenemos justamente lo que veníamos abordando, ¿no? El otro punto, la otra forma de reclutamiento es la externa, ¿no? En esta fase es cuando se presenta la necesidad de cubrir un puesto de trabajo específico que probablemente se pueda buscar fuera de la compañía, ¿no? Por diversas razones, ¿no? Profesiones específicas, de repente se requiere un especialista que no tenemos dentro de la organización, ¿no? Y hay que buscarlo pues afuera, ¿no? Los encargados del área en este punto son los que deben ver la mejor opción para justamente reclutar eh, al personal, ya sea tomando la responsabilidad o encargándola a un externo. Recordemos que en este punto de reclutamiento externo, ¿no? Las empresas tienen varias opciones, ¿no? O bien lo hacen ellas mismas, ¿no? Hacen pues su reclutamiento propio, ¿no? Para captar nuevos talentos desde afuera, o lo tercerizan, ¿no? Como ya lo hemos visto en varias oportunidades. Tercerizan ese servicio, hay muchas empresas en realidad que se dedican a brindar ese servicio especializado, ¿no? En recursos humanos y se dedican justamente a reclutar personas que se ajusten al perfil que requiere la organización, ¿no? Sin embargo, pues hoy en día, ¿no? Se ha puesto pues más, el tema está muy puesto sobre la mesa en el sentido de que tenemos que apostar por el talento que también ya tenemos, ¿no? Entonces, de lo que se trata es que de lo que ya tenemos, probablemente seguir mejorando las habilidades, ¿no? Las empresas hoy en día ya no quieren estar en la incertidumbre, ¿no? Ya no quieren estar en el tanteo, en ver si funciona, no funciona, y si no funciona, seguimos trabajando, o tenemos que sacarlo o volverlo a capacitar, ¿no? A otra persona. Por ejemplo, en alguna oportunidad, ¿no? En la empresa donde yo estaba se reclutó a un personal y a los 3 meses se tuvo que volver a cambiar, ¿no? Y luego a los 4 meses se tuvo que volver a cambiar. Entonces,
no había, ¿no?, un buen filtro en cuanto al perfil. No se había evaluado bien al personal porque finalmente este personal pues no estaba de acuerdo a lo que se estaba pidiendo. Otro punto que es importante también son los beneficios, ¿no?, que se les da al trabajador. Ahora, si los beneficios son pocos, si no ven línea de crecimiento, si de repente el sueldo es bajísimo, probablemente se recurra a nivel de rotación bastante alto, ¿no? Bien, otro punto dentro del ámbito de reclutamiento, otro tipo dentro del ámbito de reclutamiento es el mixto, ¿no? Este tipo de forma de reclutar al personal toma en cuenta la opción de promover a un trabajador interno, pero también poder hacer la contratación de un desconocido, ¿no? Es decir, de un trabajador que no se encuentre dentro de mi organización. Se adoptan las dos formas anteriores, ¿no? Entonces, en este tipo de reclutamiento mixto se considera, ¿no?, claramente puntos bastante importantes. De repente tenemos a aquel colaborador, ¿no?, que viene trabajando con nosotros, de repente lo ascendemos, lo promocionamos, ¿no? Pero también se considera dentro de este reclutamiento mixto la oportunidad de contratar a uno externo, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿no?, un ejemplo de ello es lo que hacen en las inmobiliarias, ¿no? Los supervisores de obra, ¿no? Muchas veces se requiere de forma externa o se adopta a los que ya tenemos trabajando con nosotros, ¿no? Bien. Otro tipo de reclutamiento tenemos el llamado 2.0. Este tipo de reclutamiento es el más nuevo, ¿no?, y se promueve por el avance de la tecnología y la interacción de los profesionales con las redes sociales. Conceptos como reclutamiento social hacen alusión a la forma de reclutar profesionales que comparten redes de negocios, talentos, ¿no?, en donde ellos mismos son los que se publicitan a sí mismos, ¿no?, y promueven sus experiencias y motivaciones profesionales. En gran medida, el reclutamiento 2.0 es utilizar las diferentes aplicaciones disponibles, que en cierto modo automatizan la búsqueda de trabajadores para reclutar de forma más rápida y con una base de datos que se mantiene en constante actualización. Entonces, ya hemos llegado a aquella era, ¿no?, en la que se hace necesario, justamente por la gran carga de información y por la data constante, ¿no?, frente a estos procesos de reclutamiento, el adoptar nuevas tecnologías que nos permitan tener los filtros necesarios, ¿no? Imagínense si tuviéramos, por ejemplo, que estar evaluando CV por CV. Sería terrible, ¿no? Lo tomaría a un colaborador del área de recursos humanos probablemente mucho tiempo, ¿no? Entonces, el contar con estos software que son especializados en hacer los filtros nos va a dar esa terna, ¿no?, que nos va a permitir pues hacer un filtro más fino, ¿no?, más perfilado. Entonces, hay un ahorro considerable de tiempo, ¿no?, e incluso hasta de dinero, ¿no? Entonces, muchas empresas hoy en día se han especializado justamente en eso, ¿no?, en elaborar este tipo de software, en capacitar a las empresas para que hagan uso de ellos, ¿no? O en su defecto, las empresas, pues, que tienen la experiencia necesaria en este rubro, al terciarizar el servicio ya nos proporcionan una terna ideal, ¿no?, para el perfil. Bien. Tenemos diversas empresas, como ya les indicaba, justamente muchas de ellas se dedican al reclutamiento. Ahora, digamos que hay un punto importante aquí. Cuando nosotros reclutamos, no necesariamente es que se va a hacer inmediatamente una contratación, ¿no? Hemos visto que muchos de los puestos que se publican, probablemente algunos no se cubran, porque lo que quiere la empresa es contar con cierta base de datos, ¿no?, para hacer una evaluación del personal que se presenta a ciertas postulaciones, ¿no?, a cubrir nuevos perfiles, ¿no? Entonces, este tipo de empresas en realidad gestionan muchas actividades: reclutamiento, selección de personal, ¿no? Hay muchas de estas empresas que dan herramientas sobre cómo mejorar tu CV, por ejemplo, ¿no? De repente el CV no está bien estructurado, de repente la información que se coloca al inicio del CV no es la adecuada, ¿no? Antes, ¿cómo se hacía el CV?
En el CV se empezaba a poner pues, los datos, de hecho, que van primero, los nombres, teléfono, dirección, ¿no? Pero empezábamos desde el primer estudio, ¿no? La primaria, ¿no? Por ejemplo, secundaria, ¿no? Al final venía el tema de, de los estudios universitarios, los posgrados, ¿no? Ahora no es así. Ahora, lo primero que quiere ver un reclutador, una persona pues que esté encargada justamente de hacer este análisis y estos filtros, ¿no? De algún personal, es ver la experiencia de frente, ¿no? La experiencia y los estudios, pero los estudios que me lleven a decidir por las competencias del trabajador en miras al puesto que yo estoy publicando. Es decir, por ejemplo, ¿de qué me va a servir la información sobre en dónde estudió el colegio, sus estudios primarios, ¿no? Colegio nacional, colegio privado, eso en realidad no tiene mayor relevancia, ¿no? Entonces, ¿dónde estudió sus estudios secundarios? Me interesaría en todo caso ver más qué carrera tiene, cuáles son las especializaciones, si ha tenido crecimiento, supongamos, el colaborador salió en el 2015, ¿no? ¿Qué ha hecho, ¿no? Desde 2015 hasta la fecha, ¿no? De repente se ha seguido capacitando, ha tenido actualizaciones constantes, ha generado pues más experiencia laboral, como que también ubicamos e identificamos personas que han hecho cierta para, ¿no? Es decir, no han seguido capacitándose, terminaron la universidad y probablemente se quedaron allí, ¿no? Entonces, no han tenido probablemente las especializaciones o la información que uno requiere, ¿no? Entonces, eso es lo importante, esa es la raíz, ¿no? El foco de un CV, ¿no? Ver cómo ha ido actualizándose eh, este profesional que lógicamente que ha estudiado, ¿no? En qué empresa se ha desarrollado y más allá de eso, los logros que ha tenido en las empresas. Me interesa saber, ¿no? ¿Qué es lo que ha logrado? ¿Qué ha hecho en esas empresas? ¿Por qué se destaca de entre otros postulantes? ¿Qué ha hecho? ¿Incrementó el nivel de ventas? ¿Aumentó la producción? ¿Qué cosa ha hecho? ¿No? Entonces, esas cosas son importantes, los logros, ¿no? Ahora, el tema, por ejemplo, ¿no? De habilidades blandas, uno le puede preguntar como reclutador al postulante, ¿no? ¿Cuál crees que sean tus fortalezas? Y el postulante probablemente va a decir, soy colaborativo, soy muy empeñoso, soy muy solidario, soy muy responsable, pero a la hora también de aplicar herramientas como la realidad virtual, nos damos con la sorpresa de que no era nada de lo que había dicho, ¿no? Entonces, es importante esta parte también dentro del ámbito de reclutamiento. Bien, como ya les he indicado, muchas empresas hoy día hacen uso de software, ¿no? Para poder hacer los filtros. Incluso muchas empresas publican el mismo puesto laboral en varias, ¿no? En varias páginas, justamente para abordar, ¿no? Más pues profesionales, ¿no? Más puestos, más perfiles de trabajo, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo solamente publico mi oferta laboral en una sola red social, ¿no? O en una sola plataforma? Probablemente solamente van a postular los que tengan acceso a esa red, pero resulta que ahora el mundo de las redes sociales es muy diversificada, ¿no? Entonces, las empresas cada día más apuestan por claramente colgar, ¿no? Su propuesta laboral en distintas plataformas, ¿no? Bien. Tenemos allí, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? De cómo es el software, cómo se hace la búsqueda, qué es lo que se propone. Muchas personas hoy en día también ponen cuánto quisieran ganar, ¿no? Antes no era así, antes era básicamente la propuesta de la empresa y punto, ¿no? Si la aceptabas bien y si no también. Eso también funciona como un filtro, porque quiere decir pues que si el trabajador ya pone un monto mínimo, por ejemplo, de lo que quiere ganar, probablemente pues si la empresa está ofreciendo menos, entonces no vaya a considerar la propuesta laboral, ¿no? Bien. Hoy en día, ¿no? Algo que es bastante importante en realidad dentro de estas plataformas justamente de reclutamiento son aquellas que nos dan este tipo de herramientas y que nos permiten
al momento de ingresar nuestro CV, poder evaluar cuál es el nivel de coincidencia, ¿no?, con el perfil que están requiriendo. Entonces, allí nos damos cuenta, ¿no?, si realmente podemos o no podemos pasar, si estaríamos postulando a un puesto laboral que vaya acorde con nuestras habilidades o con nuestros conocimientos, ¿no? Y si ustedes se han dado cuenta en algún momento, por ejemplo, LinkedIn, ¿no?, establece eh, una lista de habilidades blandas que uno como postulante coge, ¿no? Y en base a eso se hace este análisis, ¿no? O este nivel de coincidencias para ver si la persona realmente es la correcta, ¿no? Y te sale, ¿no? Por ejemplo, si uno cogió 10 habilidades blandas, ¿no? Al momento que uno postula el puesto de trabajo, te sale que solamente 3 de ellas coinciden, por ejemplo, o 5 de ellas coinciden. Entonces tú ya te haces una idea, y la empresa también, ¿no? Por si postulas, te haces una idea si realmente eh, deberías o no postular ese trabajo, ¿no? Entonces, es importante hoy en día que estas herramientas nos den justamente esa información, porque probablemente estemos postulando a un trabajo en el que no vamos a calzar, justamente porque las habilidades que solicitan no van acorde con las habilidades que nosotros tenemos, ¿no? Bien. Muchas empresas también establecen el hecho de que el postulante, por ejemplo, ¿no?, pase el 80% de coincidencia. Entonces, vemos acá en la imagen que figura un 56. Probablemente no alcancemos ese nivel de coincidencias, entonces como que hay ese filtro donde ya nos descarta de esa posición, ¿no? Bien. Hoy en día se manejan nuevos conceptos, ¿no?, que bueno, están en inglés, pero no son otros en este sentido que lo que nos habla de marca empleadora, ¿no?, y de la importancia. Al inicio hablábamos que el reclutamiento, el concepto de reclutamiento en realidad no es un concepto que no manejemos muchos de nosotros, en realidad todos manejamos de alguna u otra manera, ¿no? Y van a manejarlo incluso las personas que probablemente se incorporen pues al tema de la vida laboral. Pero no podemos dejar de lado de que una de las cosas importantes o los factores importantes para postular a cierta empresa es el hecho de conocer a su organización. Es decir, ya sabemos que esa organización es grande, que esa organización proporciona muchos beneficios a sus trabajadores, que esa empresa pues de repente trabaja dentro del ámbito de la ley. Entonces, de alguna u otra manera, vemos en su marca empleadora un beneficio para nosotros como trabajadores, ¿no? Entonces, el employer branding implica el uso de un conjunto de acciones entre los empleados de tu empresa para promover mayor bienestar, engagement y retención. Esta marca empleadora no solamente nos habla del término de retener, ¿no?, sino también promover, ¿no?, enganchar al trabajador, ¿no? Es decir, solamente con mi nombre yo ya me hago la idea de que es una buena empresa para trabajar, ¿no? Entonces, por eso también se hacen anualmente, pues, estos eventos de Great Place to Work, ¿no?, donde se premia a las mejores empresas para trabajar porque tienen buenas prácticas laborales, ¿no?, porque van, pues, acorde a la ley del país, ¿no?, le otorga los beneficios que le corresponden, ¿no?, a los trabajadores. Entonces, para enganchar los clientes en nuestras marcas, primero debemos garantizar la participación de los empleados con las propuestas de valor de la empresa, ¿no? Como ya hemos dicho, el primer cliente que debe estar satisfecho es el cliente interno, ¿no?, los trabajadores de la empresa. De esta manera se genera esta especie de propuesta de valor y de gancho hacia los clientes externos, ¿no? Entonces, debemos de recordar que los clientes internos están en la primera línea, ¿no? Es lo primero que ven nuestros clientes externos, a los clientes internos, ¿no? Sin embargo, pues, al igual que los clientes finales, ¿no?, no es fácil obtener clientes internos, ¿no? Es difícil, pues, contar con mano de obra calificada, con profesionales, pues,
que adopten la misión, la visión, la cultura organizacional es un poco difícil, pero tampoco es imposible, ¿no? Sabemos que el recurso humano es lo más importante de una organización, lo es todo en realidad, es la columna vertebral, ¿no? Si uno del equipo empieza a fallar, ¿no? Falla el área. Si el área falla, falla la organización, ¿no? Entonces, es una especie de cadena, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante también para generar reclutamiento de calidad, ¿no? Para generar justamente atraer a buenos talentos, contar con una reputación, ¿no? A eso íbamos con el tema de la marca empleadora, ¿no? Una reputación como empleador. Es decir, yo soy una buena empresa para que tú vengas a trabajar. De esa manera se atrae y también se retiene aquel talento que es bueno, que genera potencial, ¿no? El tema de la reputación de una empresa es altamente importante, ¿no? Para generar esos lazos que son indispensables con los colaboradores. El concepto de reputación está asociado con el éxito de las empresas, tanto en la selección y en el reclutamiento de los talentos, ¿no? Pero más que en el reclutamiento es importante pensar en aquella retención. Es decir, yo ya recluté aquel talento que es muy bueno, ¿no? Que mi competencia quisiera tener probablemente, pero ¿cómo lo sigo teniendo dentro de mi equipo de trabajo? ¿No? Entonces, en este punto es importante las políticas, por ejemplo, ¿no? Las políticas de remuneración que sean apropiadas, ¿no? Es un factor importante, pero hoy en día ya se ve y ya se toma conocimiento de que no lo es todo, no es suficiente las políticas remunerativas. En este punto entra a tallar también el buen trato, ¿no? La cultura organizacional que apueste por las capacitaciones, por la línea de crecimiento, por las mejoras, ¿no? Entonces, hablamos de aquel talento que ya recluté, que se encuentra dentro de mi organización y que debo de seguir reteniendo, ¿no? Entonces, es apropiado considerar pues esta marca empleadora como una estrategia para construir y mantener la imagen positiva de la empresa. La diferencia es que el objetivo no son los clientes finales, sino los empleados, ¿no? Entonces, en este punto, ya el valor agregado lo van a adoptar los empleados. ¿Y cómo adoptamos ese valor agregado en los empleados? ¿No? Es justamente lo que estamos desarrollando, ¿no? Estas estrategias que son importantes justamente para retener ese tipo de empleados que son buenos, ¿no? Es obvio que las iniciativas no se pueden desacoplar, porque el hecho de que la empresa sea reconocida como un buen empleador interviene favorablemente con la percepción que los clientes finales tienen sobre la marca, ¿no? Eh, Como ya lo habíamos dicho, ese término branding, ¿no? Es una traducción de marca empleadora o marca de empleador, ¿no? Que realmente hace referencia a la fidelización del talento, ¿no? Es decir, las empresas cuentan con equipos de gran talento, ¿no? Y que en muchas ocasiones no saben retener y provocan que se produzca aquella fuga, ¿no? De talento hacia otras empresas, que pueden ser en muchas ocasiones incluso nuestra competencia directa, ¿no? Entonces hablamos ya que hoy en día no solamente el reclutamiento es importante para reclutar o para tener, ¿no? Talento bueno, sino más bien hablamos de ir más allá. Es decir, hecho ya el reclutamiento, teniendo ya ese personal capacitado, importante dentro de mi organización, lo importante es seguir teniéndolo conmigo, ¿no? Generar justamente esta retención para evitar las fugas, ¿no? De personal calificado. Bien, entonces hablamos de una estrategia que es a largo plazo, ¿no? Y para ser reconocidos como un empleador de referencia por parte de los futuros y actuales empleados de una empresa. Ahora, ¿qué tan importante es justamente el término al que estamos haciendo referencia, ¿no? En un entorno donde las empresas confían cada vez más en valores intangibles para diferenciarse de la competencia, tener personas que ayuden a difundir tus cualidades puede marcar una gran diferencia en los resultados, ¿no?
Además de su importancia en la construcción y el mantenimiento de defensores de la empresa, ¿no? También es un impacto positivo en los niveles de productividad de la compañía. Si tenemos colaboradores que hablen bien de mi empresa, probablemente estos colaboradores cuenten con, de repente, amigos, conocidos, que desarrollen sus mismos talentos, que sean también eh, talentos con alto potencial, y sean ellos los que atraigan a ese talento de alto potencial, ¿no? Entonces, si yo me reúno, ¿no? Con gente pues calificada, probablemente me atraigan lo mismo, ¿no? Entonces es importante que justamente mi empresa, mi marca, refleje eso, ¿no? Una marca seria, eh, donde claramente se visualice resultados de impacto positivo y donde los niveles de productividad sean claramente altos, ¿no? En este sentido, no es difícil imaginar que si estamos satisfechos con nuestro trabajo y orgullosos de nuestra institución o de nuestra organización, vamos a buscar, ¿no? que redoblar, ¿no? nuestros esfuerzos y vamos a querer cumplir justamente con las expectativas de nuestro empleador, ¿no? Otro aspecto que debe de considerarse en este punto es la competencia, ¿no? Si operamos en una empresa que destaca como un buen lugar para trabajar, claramente vamos a ser conscientes de que nuestra posición está más disputada, por lo que no nos asegura ni nos garantiza el puesto. Entonces, hay muchas empresas que son transnacionales, multinacionales, donde sabemos, por ejemplo, que otorgan utilidades. ¿Quién no va a querer, ¿no? ingresar a una institución así, donde me otorguen utilidades, ¿no? No todas lo hacen, ¿no? Entonces, esos puestos deben ser obviamente más cuidados por los empleados, ¿no? Porque esos puestos van a ser muy disputados. Si bien es cierto, van a haber muchos detrás de ese puesto, va a partir por el colaborador el básicamente seguir trabajando allí, ¿no? Por la productividad que genere, por los buenos resultados, etcétera. Con una buena reputación es más fácil atraer a personas más calificadas, lo que reduce la cantidad de tiempo y recursos que generalmente se requieren en este tipo de procesos, ¿no? Al considerar el valor de las estrategias, ¿no? Es importante que se cuente con efectos positivos en las relaciones también con los proveedores, ¿no? Cuanto mejor sea la imagen de la empresa, es más fácil para establecer buenas ofertas, ya que los proveedores comprenden que pueden agregar valor a su operación al asociarse con empresas de renombre, ¿no? A eso justamente llamamos el término de marca empleadora, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las mejores estrategias del employer branding, ¿no? Entendiendo la importancia de hacer que la compañía sea una de las más deseables para trabajar, vemos ahora los aspectos que ayudan a construir este tipo de reputación y lo importante, ¿no? No se trata de construir simplemente una reputación porque sí, ¿no? Eso es obviamente a lo largo del tiempo y hoy en día se ha hecho muy importante en aras de retener un buen talento. Al igual que con la marca, ¿no? Lo que funciona en esta área es un conjunto de iniciativas, ¿no? Eh, por sí solo, las empresas y las áreas y las personas en general que trabajamos dentro de una organización, no trabajamos aisladas, ¿no? Sino trabajamos en conjunto. Entonces, el primer paso justamente es definir, ¿no? los valores que sostienen el negocio. Es importante, ¿no? ¿Cómo yo me hago una marca empleadora si ni siquiera conozco los valores que van a sostener mi negocio? ¿Cómo yo solicito a mis trabajadores que se pongan la camiseta si la cultura organizacional no resulta para el beneficio de mis colaboradores, ¿no? Entonces, en este punto es oportuno asegurarse de que la marca establezca la misión, la visión y los valores que trabajen para diferenciar el negocio, ¿no? Entonces, estableciendo ya los objetivos propios de la organización, esto me va a ayudar pues a alinearlos, ¿no? A todo el trabajo que tiene que realizar la operación.
El secreto justamente es ofrecer las mejores condiciones para mantener a los empleados felices, ¿no? El objetivo principal es conseguir ser la compañía más atractiva para trabajar en ellas y además fidelizar a los empleados que sean los más talentosos. Y para ello se requiere pues técnicas de captación que sean adecuadas, ¿no? Adecuadas para poder alinearnos a esa cultura corporativa, ¿no? De la organización y alcanzar el máximo éxito, ¿no? Bien. Ahora, este término, esta marca empleadora, ¿no? ¿Es útil para empresas grandes nada más? No, realmente no, ¿no? En realidad esto parte desde los departamentos, desde las áreas, ¿no? Esos términos se desarrollan desde focos muy pequeños, incluso se pueden aplicar en pymes, se pueden aplicar en distintos departamentos de recursos humanos, de comunicación, y no solamente aplica al ámbito, pues, transnacional, ¿no? O empresas que estén, pues, en distintos países, ¿no? Bien. En este punto también sería importante indicar, ¿no?, que la transparencia para mostrar los valores y la forma de trabajo juega un rol fundamental justamente para la retención de talento humano, ¿no? Poner a las personas y su talento primero. Hay muchas empresas que hasta la fecha ven que es un trabajador bueno, pero no lo resaltan, no hacen el reconocimiento adecuado de las personas. Lógicamente, las personas sienten que si no son valorados, entonces, ¿qué hacen allí? Por más talento bueno que sea, ¿no? Si el clima laboral no es bueno, entonces difícilmente este talento va a ser retenido, ¿no? Otro punto fundamental justamente es involucrar a todos los empleados, ¿no? Bajo este ámbito de ser embajadores, ¿no? De mi empresa. Recalcar la importancia de las redes sociales. Ustedes recordarán hace unos años, era 2, 3 años, cuando la leche pura vida, si no me equivoco, tuvo un problema bastante serio, ¿no? Que decían que no era leche, que era una mezcla láctea, y claramente la empresa se vio afectada, ¿no? En el tema de sus compras, ya la población como que estaba un poco incrédula, los niveles de venta bajaron. Pero ¿qué hizo la empresa? ¿No? Sacó a sus colaboradores, ¿no? En los comerciales, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, y salían pues los operarios de producción a hablar y a decir que por esa empresa ellos habían criado a sus hijos, que esa empresa les había dado la oportunidad, ¿no? Entonces, por más, ¿no?, que haya habido pues este tipo de problemas, ¿no?, en cuanto a la definición, por ejemplo, de lo que era la leche, ¿no? Ellos querían pues que las personas, la población viera el otro lado, ¿no? Es decir, nos hemos equivocado acá, pero vean ustedes el otro lado, y el otro lado es que mi empresa contribuye al crecimiento de la población, contribuye a que las personas tengan un trabajo, ¿no? Entonces, estos colaboradores o estos empleados se hicieron pues embajadores, ¿no?, de la marca. Entonces hablaban pues maravillas, ¿no? Que de hecho tiene que haber resultados ciertos, ¿no? Hay personas que trabajan allí, pero eso tampoco quitaba la relevancia al otro tema, ¿no? Pero bueno, eso es lo que más o menos ellos trataron de indicar, ¿no? En estos comerciales, cuando salían pues los operarios, los mismos jefes, los mismos vendedores de la empresa, decir que ellos prácticamente se habían pues, habían hecho línea de carrera ahí, se habían desarrollado ahí, y que gracias a la empresa tenían pues un trabajo estable, ¿no? Bien. Beneficios, ¿no?, de la marca empleadora es que la rotación se reduce en un 30% de empresas, ¿no?, que hayan implementado este tipo de estrategias, los costos laborales se reducen en un 10%, ¿no? Para las empresas que adopten buenas estrategias en base a esta marca empleadora, ¿no? La imagen de la marca es importante, ¿no? Es importante a nivel mundial también, ¿no? Empleados altamente calificados da como resultados también a los profesionales, ¿no? Resultados profesionales.
aumenta el compromiso, ¿no? Si estamos trabajando en una empresa que me otorga todos los beneficios, una empresa que es legal conmigo, una empresa que me trata bien, lógicamente pues genera intrínsecamente este nivel de compromiso, ¿no? Se asume un nivel de compromiso que va más allá de simplemente decir es mi lugar de trabajo, ¿no? Sino que voy a tratar de que la empresa también crezca, porque si la empresa crece, probablemente yo también crezca, ¿no? Como empleado. La motivación aumenta considerablemente, ¿no? El costo por contratación se reduce en casi un 50%. Como ya les digo, el término o el tema de capacitación es un tema bastante complejo, requiere de mucha inversión de tiempo y también de dinero, ¿no? No es fácil adecuar a un trabajador que recién está entrando a que adopte nuevas formas de trabajo, ¿no? Entonces, pero, ¿no? Contrario a las personas, por ejemplo, que no tienen o que no han generado ese nivel de compromiso con su organización, simplemente pues trabajarán por un sueldo a fin de mes, pero no generan, ¿no? No generan esta adopción de cultura organizacional, no generan este compromiso porque obviamente tampoco son bien tratados, ¿no? Bien. El candidato digital, ¿no? Hoy en día tenemos pues que es una de las estrategias claves, ¿no? Y ahora el candidato digital ya se forma o se informa de forma online. Si yo quiero saber algo sobre la empresa, lo busco por redes, lo busco en buscadores, pero ya me enteré, ¿no? De toda la información de la empresa. Un trabajador o un candidato digital busca ver bien cómo se comporta y cuál es la reputación de la empresa. Probablemente si es una empresa que ha tenido juicios, que ha tenido demandas, porque no le paga a los trabajadores, entonces, ¿cómo me voy a meter a trabajar en una empresa así? ¿No? Busca a LinkedIn, en LinkedIn a empleados, ¿no? Hoy día hay una búsqueda de ambos lados, en realidad. Los trabajadores buscan a las empresas en LinkedIn y LinkedIn también cuando de repente se interesa por un colaborador, también revisa su perfil por ese mismo medio, ¿no? El candidato digital es la persona que también espera recibir feedback, ¿no? Ya en alguna oportunidad hemos mencionado el hecho de que hay muchas empresas que anteriormente recibían los CVs y nunca contestaban, nunca respondían si estaba bien o no, si ibas a ingresar o no. Entonces, eso ya se ha dejado de lado. Hoy en día los trabajadores que son hasta cierto punto desechados de un proceso tienen respuesta, ¿no? Creo que es lo más adecuado, ¿no? Entonces, te mandan una respuesta y te dicen, pues, que en esta oportunidad no te han cogido para ese puesto, pero que vas a seguir en su base de datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya hay una respuesta. No es como antes que el candidato se quedaba esperando, ¿no? Tenemos las redes sociales, ¿no? Tener una estrategia clara para decidir cuáles nos interesan y con qué objetivos. Hoy en día las empresas generan presencia en redes sociales y se dirigen a un público en específico también, ¿no? Probablemente si mi empresa pues se dedica a un tema de especialización de algún rubro, no cogerá probablemente a personas que recién salgan de, de universidades o de institutos, como hay también empresas que solamente quieren adoptar personas que recién están terminando la carrera, ¿no? Entonces, hoy en día, la publicidad que generan estas empresas ya va orientada a un público objetivo, ¿no? Involucrar a empleados, dice, formar y apoyar su rol de embajadores en redes sociales, ¿no? Hay un diagnóstico interno, ¿no? Un primer diagnóstico de nuestras debilidades, fortalezas, oportunidades, ¿no? Será clave para definir o redefinir nuestra marca empleadora, ¿no? Audita. Hoy en día el candidato digital, como ya les indico, es muy observador, es muy analista, es muy crítico, ¿no? Y también, así como las empresas eh, tienen la posibilidad de hacer la elección de un determinado candidato, el candidato hoy en día también hace la elección del lugar de trabajo que quiere para sí, ¿no?
Contenidos de valor. El candidato digital espera información útil y creíble sobre la empresa, ¿no? Entonces, cada día somos, pues, más demandantes, ¿no? Más demandantes de ambos lados. La empresa quiere contar con profesional calificado y el profesional quiere empresas responsables, ¿no? Relación e interacción. Debemos definir cómo interactuamos y mantenemos viva la relación con los candidatos, ¿no? Hay empresas que han llamado después de, a mí una vez hace tiempo, me llamaron después de 2 años, ¿no? Entonces, bueno, obviamente yo estaba trabajando, pero habían guardado ese CV, ¿no? Lo que sí me pidieron era más bien actualizar el CV, ¿no? Pero es importante seguir actualizando, porque a veces uno se olvida también, ¿no? Y deja de ingresar nuevas especializaciones, nuevos cursos, nuevas experiencias laborales, ¿no? Entonces, pero es importante, pues, que se siga manteniendo esa relación, ¿no? Ahora, la marca empleadora requiere un equipo multidisciplinario, ¿no? Habla, pues, de muchas áreas en realidad, ¿no? Queremos que la empresa venda y queremos que la empresa venda su información, que venda su reputación y que de esa manera busque justamente tener personas adecuadas, ¿no? Dentro de una encuesta que se realizó, por ejemplo, en LinkedIn, ¿no? Indica, ¿no? ¿Piensas que la marca empleadora no afecta al reclutamiento y a la retención? Y bueno, ahí ya tenemos los resultados, ¿no? Dice, el 90% de los candidatos aplicaría a un empleo de una empresa si ésta tiene una marca empleadora activa y sólida, ¿no? Es decir, que ya cuenta con una cierta experiencia, una línea de carrera, que todos sepamos pues que es una empresa que va de acuerdo a ley, posiblemente que tenga nuevas sucursales o que esté en miras de expansión, por ejemplo, ¿no? El 92% de las personas consideraría cambiar su trabajo si esto significa ir a una compañía con excelente reputación. Entonces vemos cómo el término de marca empleadora va a ser ese factor decisivo del candidato entre indicar si es que sigue o no dentro de la empresa donde está ahorita, porque probablemente hay una nueva, ¿no? Que tiene pues una mejor reputación. El 51% de quienes buscan empleo manifiestan que al momento de buscar empleo, su primera opción de búsqueda es a través de un portal de empleo online. Es cada vez menor la cantidad de personas que buscan empleo en periódicos o en material impreso, ¿no? O en material físico. Entonces, le damos mucho énfasis, ¿no? Y mucha importancia a aquellas empresas que justamente publican sus puestos laborales, ¿no? En estas plataformas. Más costo, dice. La mala reputación les costaría a las empresas al menos 10% más al contratar, ¿no? Hay personas que piensan que genera mayor costo. 85% de quienes buscan empleo esperan que cada vez más las compañías cuenten al menos con una red social, ¿no? Es la forma, pues, de mantenernos relacionados, de mantenernos interactuando con las organizaciones, ¿no? De los empleadores, dice, el 79% creen que el marketing en redes sociales será la habilidad más demandada en el área de recursos humanos para el año 2020. Entonces vemos cómo este tema de publicar pues los perfiles, de solicitar ciertos puestos laborales ha surgido o ha tenido cierto nivel de evolución, ¿no? Bien, ¿por qué es necesario tener una propuesta de valor diferenciada, ¿no? Uno de los puntos importantes dentro de la marca empleadora es justamente esta propuesta, ¿no? Que genere ese valor agregado, esa diferencia, ¿no? Porque es mejor trabajar en nuestra empresa y no en la empresa de la competencia, ¿no? ¿Dónde se encuentra ese nivel diferenciador justamente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo detrás del branding del empleador, ¿no? Entonces, el branding tiene un objetivo doble, ¿no? Tanto a nivel interno como a nivel externo. Nivel externo es la atracción del talento, ¿no? Y está enfocado justamente en los becarios, en los perfiles junior, en personas con varios años de experiencia y managers, ¿no? Y el nivel interno habla pues de la retención y la motivación de los empleados, ¿no? Trabajando en aspectos como el work-life balance, ¿no?
eventos internos y los beneficios para todos los empleados, ¿no? Y este término de Work-Life Balance habla de justamente el tema, por ejemplo, ¿no? Que está muy en boga hoy en día de los horarios flexibles, ¿no? De los horarios flexibles, del entorno flexible, de que cada vez se le dé más posibilidad también al trabajador de elegir o de proponer, ¿no? Mejoras dentro del ámbito laboral, ¿no? De los beneficios que pueda tener aquel trabajador también, ¿no? Bien. En España tenemos, por ejemplo, este podio de las empresas con mejor branding, ¿no? Y tenemos muchas conocidas, ¿no? Como Inditex, L'Oreal, Deloitte, ¿no? Mapfre, Nestlé, Rexol, ¿no? Apuestan mucho por este tipo justamente de marca empleadora, ¿no? Para atraer a sus talentos, ¿no? Empresas que hacen uso justamente de este tipo de estrategias, ¿no? Como ya sabemos, las redes sociales por excelencia, ¿no? Las redes sociales son aquellas, pues, que nos dan ese plus agregado como empresa justamente para posicionarnos, ¿no? Como marca empleadora. Ahora, las redes sociales juegan un rol fundamental, ¿no? Tenemos, por ejemplo, marcas como Facebook, ¿no? Que es una de las grandes compañías que desarrolla justamente actividades pensando en sus trabajadores y tienen una gran capacidad para retener, pero también para atraer aquel talento, ¿no? Dentro de las múltiples ventajas de Facebook es, por ejemplo, el respeto al tema de la maternidad, la paternidad, ¿no? Ese espacio que deben de tener cuando uno tiene hijos, por ejemplo. Les da desayunos a sus trabajadores, comidas, cenas gratuitas, tienen seguro médico para todos los empleados, establecen estas especies de rondas de preguntas, ¿no? Para que ellos tengan un relacionamiento directo, por ejemplo, con el creador de Facebook, que es Mark Zuckerberg, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿no? Con el tema de la pandemia, están trabajando desde casa, por ejemplo. Entonces, están pues abogando al tema de que el trabajador es siempre lo primero, ¿no? Lo más importante. Tenemos también empresas como Google, ¿no? De todos los ejemplos, quizás Google es la empresa más conocida, ¿no? Y tiene diversos beneficios para sus trabajadores y también para sus familiares, ¿no? En el ámbito económico. Entonces, se da este trabajo, se da en un entorno donde facilitan, por ejemplo, la conciliación, el acceso a diferentes comidas, instalaciones, proporciona grandes beneficios, ¿no? Y por ende también esto va a generar grandes compromisos, ¿no? Bien. Tenemos empresas importantes también que generan este valor importante y agregado en las compañías, como es la empresa L'Oreal, ¿no? Y esta empresa, por ejemplo, tiene tres grandes pilares dentro del valor agregado que proporciona, ¿no? Indica que proporciona una experiencia emocionante, que es una empresa inspiradora y que es una escuela de excelencia, ¿no? Y a través de los mensajes que proporciona, por ejemplo, en las redes sociales, tratan claramente de mostrar, ¿no? Que su empresa es una de las mejores para que trabajen, es la mejor posicionada, por ejemplo, para que trabajen, ¿no? Y incluso, ¿no? Los invita a que atraviesen esos desafíos para poder trabajar dentro de esta organización. Entonces, la hacen atractiva, ¿no? Para cualquier postulante. Tenemos también el caso de IKEA, ¿no? IKEA lleva a cabo sus procesos de reclutamiento basándose en valores, ¿no? Trata de identificar si los valores de un candidato coinciden con los valores de la empresa y por tanto será feliz trabajando en ella. Ellos quieren que los valores del empleado tengan coincidencia con los valores de ellos, porque ellos dicen que tiene que haber felicidad de ambos lados, ¿no? Tanto de la empresa como también del trabajador, ¿no? Entonces ellos ponen un foco muy importante en que la felicidad en el trabajo es primordial, ¿no? Entonces el trabajador no tiene que llegar aburrido, no tiene que llegar molesto, sino contento, feliz, ¿no? Entonces por eso es que ellos justamente indican y hacen alusión a que los trabajos no tienen por qué ser aburridos, no tienen por qué ser molestos, no tienen por qué ser fastidiosos, ¿no? Bien.
Dentro de lo que propone IKEA, ¿no? Tenemos dos estrategias y ellos se basan primordialmente en lo que es el reclutamiento interno, ¿no? Y luego pasan a lo que es el reclutamiento externo. Es decir, le dan prioridad a este tipo de reclutamiento si es que no encuentran dentro de todo su base de datos o de todo el personal que ellos tienen, no encuentran al adecuado, entonces recién pasan a la estrategia de reclutamiento externo. Otra empresa, ¿no? Es de automóviles en España, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Donde nos habla que para ellos es vital la motivación y la retención de empleados, así también como la atracción del talento. Y ellos apuestan, por ejemplo, lo que les manifesté en un inicio, que organizan eventos especiales para estudiantes, por ejemplo, para estudiantes y personas que recién se están graduando de las universidades, ¿no? Entonces, como vemos, esto claramente atraviesa por poner foco en algún público objetivo, ¿no? Starbucks es otra de las empresas que también maneja mucho el tema de estrategias de reclutamiento y de retención del talento. Ha sido reconocida como un activo de primer nivel para potenciar la marca de empleador, ¿no? A nivel mundial, ¿no? La línea principal, ¿no? Claramente está en esta cultura organizacional que ellos manejan, ¿no? Hablan pues de que la imagen que se proyecta hacia cada cliente que toma un café de Starbucks es que además del producto saben que sus compras están ayudando a educar y formar a los empleados de la organización. Ellos establecen esta forma de trabajo en la que tienen como una especie de organización dentro de esta empresa y tus compras ayudan en cierta medida a que muchos de los estudiantes o muchos de los trabajadores, perdón, puedan acceder a ciertas becas de estudio, que son básicamente sus mismos colaboradores puedan estudiar, ¿no? Ellos se basan en el hecho de que el personal que ellos tienen que seguirse capacitando. Entonces, al establecer sus ventas, hacen un pequeño fondo que les proporcionan becas a sus trabajadores, ¿no? Y tenemos a la empresa Cisco, ¿no? Que nos habla justamente del tema de la flexibilización laboral, ¿no? Y ellos ya abordaban desde tiempo atrás el tema, por ejemplo, del teletrabajo, ¿no? Ya no se esperó el tema de la pandemia, sino que ellos ya lo venían abordando porque veían como una estrategia de retención del talento justamente que el trabajo sea flexible, ¿no? Que sea adecuado para la empresa y para el trabajador. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.